Muy buen día tengan todos, que el Señor Jesucristo esté bendiciendo a sus vidas. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo en este día tan maravilloso, tan especial, lleno de paz, armonía, gloria y bienaventuranza del reino. En el nombre del Señor Jesucristo yo declaro sobre cada una de las vidas de los que estén viendo este video de que los velos son quitados y toda pregunta, toda situación que no se responda va a ser el Espíritu Santo el que reargulla y enseña su espíritu para entender cada cosa y cada palabra que se va a decir acá. Hoy, Señor, ponemos la vida de cada uno de los que están aquí presentes en este lugar. Bendigo, Señor, cada uno que está unido a tu reino, a tu poder y a tu autoridad, Señor. Que la boca de tu siervo sea tu boca, Señor, y tú tomes el control para dar lo que tú quieres darle a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con las clases de poder y el día de hoy corresponde a la clase número 5. Bueno, había una inquietud que en los videos aparece 1, 2, 3, 4, 5 y aparentemente este es el 6, pero es el capítulo número 5. El video es el número 6, pero el capítulo es 5 porque acuérdense que comenzamos con una breve enseñanza y esa enseñanza era el video número 1, no el capítulo, el video número 1. Entonces, no se preocupe, o sea, lo importante es que usted escuche la palabra o lo que se está enseñando, sin importar dónde vayas tú, sino que la escuches todo, ¿listo? El capítulo 5 habla sobre la autoridad delegada. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: "He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará". Dios es la fuente del poder, como habíamos hablado en un capítulo anterior. Él delegó todo el poder a su Hijo, el Señor Jesucristo, o Jesús. Entonces, delegó el poder espiritual a sus seguidores. Este poder les permitió y le permite todavía que cumpla y se cumpliese una gran responsabilidad asignada para ellos. El día de hoy no es diferente, o sea, nosotros estamos en el mismo sintonía y en la misma situación, donde pues es una autoridad delegada, y eso es lo que de pronto a veces no entendemos, sino que queremos hacer cosas en nuestras fuerzas y con nuestra autoridad, pero no es así, o sea, es Dios el que nos da autoridad y debemos entender esa autoridad, ¿listo? Primero que todo debemos mirar cuál es la responsabilidad y autoridad que Dios entregó. Dice, cuando Jesús concluyó su ministerio terrenal y volvió al reino, él dejó sus seguidores con una gran responsabilidad que le dijo. Mateo 28, versículos 19-20 dice: "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". Entonces, cuando dice aquí que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha habido una controversia bien interesante porque aparentemente piensan que es bautizarlos con el agua. Pero cuando dice aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando es de nacer de nuevo, o sea, de bautizarlos en el Espíritu para que ellos tengan esa autoridad delegada. La responsabilidad que Jesús dio a sus seguidores era alcanzar el mundo entero en el Evangelio del Reino de Dios. Hay una relación definida entre responsabilidad y autoridad. Cuando alguien recibe responsabilidad para hacer algo, él también debe recibir la autoridad para hacerlo. Esa autoridad debe ser delegada por alguien mayor que él. Por ejemplo, un policía recibe la responsabilidad para mantener el orden en su pueblo o ciudad. Él también recibe la autoridad del gobierno para cumplir esa responsabilidad. Él recibe la autoridad para llevar un arma que darle poder para cumplir su tarea.
El policía no tiene la autoridad sobre sí mismo, su autoridad fue delegada, o sea, dada a él por sus superiores. Él es un hombre que trabaja con el poder delegado a él por una autoridad más alta, el representante del gobierno. Jesús dio exactamente lo mismo. Jesús dio la responsabilidad de alcanzar el mundo con el Evangelio a sus seguidores. Él también les dio la autoridad para lograr la tarea. O sea, cuando a nosotros nos llamaron o nos escogieron para ser hijos de Dios, Él nos dio una responsabilidad y nos dio autoridad para poder cumplir esa responsabilidad. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos aceptar es la responsabilidad que nos dieron y por esas razones que no tenemos autoridad para hacer esa responsabilidad. Usted no puede dar la responsabilidad a alguien sin darles autoridad, ¿ya? Para llevar a cabo su responsabilidad. ¿Cuál fue esta autoridad? Fue el poder espiritual, gran poder espiritual. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 28:18. Dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él está hablando de que si nosotros estamos con Él, toda la autoridad del reino está en Él y por consiguiente Él la delega a nosotros para poder hacer cosas extraordinarias. En ese mismo, el mismo capítulo, el 19:20 dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, lo que ya habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, es tan importante toda esta situación porque, pues, en el primer versículo que le leía, 28:18, dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, diciendo, o sea, cuando se acerca a ellos les está diciendo que toda autoridad a Él fue dada en el cielo y en la tierra. Y después de esto dice, por tanto, miren, le está diciendo, así que ustedes van a hacer a lo siguiente. Ese es el propósito de todo cristiano. O sea, a veces dicen, no, pero ¿cuál es tu propósito? Pero lo que no se dan cuenta es que ya hay un propósito, ya hay una tarea, ya hay una responsabilidad y ya hay autoridad para hacerlo. Aquí no dice ir por el mundo sanando enfermos. O sea, esa fue como el aderezo que tenemos, pero en realidad lo que aquí dice es que nos encomendó ir a las naciones a ser discípulos y que los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y les decíamos que debemos enseñar los mandatos del Señor. Entonces es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios o como autoridades del reino, debemos enseñar ¿y cómo se enseña? A través de nuestro testimonio sobre la santidad, sobre las buenas costumbres, el amor, la paz, la tranquilidad. Por esto es que hablo mucho de la cultura del reino, no hablo tanto de la religión, sino de la cultura del reino. La autoridad para delegar. Ahora dice, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino con poder y autoridad. Jesús tenía todo el poder delegado de Dios. Debido a esto, Él, o sea Jesús, tenía la autoridad para delegar los dos, el poder y la responsabilidad a sus seguidores. Mateo 10:1 dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? O sea, Él le ordena a sus discípulos, dice, para que ellos pudiesen estar con Él y para que Él pudiese enviarles a predicar, sanar y todo lo que hay que hacer. Mateo 3:14 y 15 dice tener autoridad para echar fuera los demonios. O sea, mire que eso mismo se nos delegó a nosotros y pues hay una cantidad de controversia y una cantidad de cosas sobre estos asuntos, pero literalmente se ve que Dios nos ha dado autoridad para esto. Dice, entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Mateo 6:7. Y en Lucas 9:1 dice, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí? No fueron definiciones materiales o emocionales lo que Jesús delegó a sus discípulos. Él no estableció una base organizada de operación en Jerusalén. Él sabía que con solamente esto no se lograría la tarea. Él delegó poder, o sea, no nos mandó a nosotros al mundo
a hacer cosas del mundo. O sea, voy a predicar, voy a decir una bonita palabra, voy a activarlos, voy a hablar prosperidad, voy a hablar actitud positiva. No, o sea, Él nos delegó el poder que cuando nuestras bocas se abren, hay poder en la palabra que estamos lanzando. En el capítulo 3 usted aprendió sobre el poder de Satanás. El poder de Jesús delegó a sus seguidores, es mayor que el poder del enemigo. O sea, por esa razón es que debemos entender de que nosotros no podemos estar hablando tanto de las cosas del enemigo. O sea, debemos empezar a entender de que Dios es mayor, Dios es mejor. Cuando oramos debemos empezar a decretar de que Dios está haciendo cosas extraordinarias. No seguirle poniéndole a la carga, digámoslo que a Satanás. O sea, que él no sabe qué hacer y nosotros mismos le damos la autoridad para hacerlo. O sea, le decimos, ay, en el nombre del Señor Jesucristo, mira que estoy mal. Entonces ya Satanás está dando vueltas por ahí y dice, bueno, este está mal, ayudémosle a estar peor. Pero cuando usted dice, Señor Jesucristo, mira que tú eres mi poder, eres mi hombre fuerte, eres ese Señor de señores y nada puede contra ti. O sea, ¿qué está ahora diciendo Satanás? Ya no me puedo meter con él. ¿Por qué? Porque tiene a alguien que lo va a defender todo el tiempo, tiene autoridad porque sabe cuál es su autoridad y tiene poder porque sabe él de que esa autoridad o esa persona le dio una misión y le dio poder para poder hacer este tipo de cosas. Satanás no tiene miedo de usted, él no lo respetará, pero él teme a la autoridad dada por Dios. O sea, él le teme no a usted, o sea, no a mí. Él le teme es a lo que Dios puso en nosotros, o sea, lo que tenemos nosotros que él respeta. La autoridad es basada en la relación. Por ejemplo, el policía tiene la autoridad debido a su relación con el gobierno. Su autoridad es basada en su relación con el Señor, Jesucristo. Detrás de usted está posicionado Jesús con todo el poder. Cuando usted comprende esta verdad, su vida cambiará. Jesús dijo a los discípulos, Lucas 24:49, dice, he aquí, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es hermosa esta palabra, es hermoso. O sea, muchos quieren tener autoridad, pero no aceptamos lo que es Cristo. O sea, no aceptamos su santidad, no aceptamos de que debemos estar unidos a Él, no aceptamos que somos los enviados del Señor y que debemos sujetarnos a lo que Él desea. Y no entendemos este tipo de cosas. O sea, es importante empezar a entender de que hay un Cristo que nos fortalece, nos da vida y no podemos seguir en esa situación. Cuando los discípulos fueron dotados con este poder, ellos cambiaron de temerosos, descreídos y dudosos hombres en hombres de autoridad. Marcos 16:20 dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. El libro de Hechos, Actos de Actos, registra cómo la promesa del poder espiritual se cumplió en las vidas de los creyentes, como sobre los milagros, señales, maravillas descritas en este libro son impresionantes. Cada manifestación del poder de Dios contribuyó hacia el cumplimiento de la gran responsabilidad de alcanzar el mundo con el Evangelio. Pero aquí está el punto donde quería llegar yo, y es cómo se ha malogrado y cómo algunos entes religiosos, digámoslo así,
han quitado eso de nuestras vidas, o sea, en donde no creen en milagros. Algunos no creen en las señales, no creen en lo sobrenatural, no creen que Dios habla en este entonces, no creen que hay un Espíritu Santo, porque hay muchos que no creen que el Espíritu Santo esté con nosotros, sino que literalmente es como algo ahí volátil, digo yo. Y es muy triste de verdad que en este entonces las personas no entiendan de que hay un Dios sobrenatural y que hay un Dios que puede sanarlos, los puede limpiar, los puede guardar. Y que lo único que deben hacer es aceptar la responsabilidad y deben aceptar la autoridad que Él está dando sobre sus vidas, sobre nuestros cuerpos, porque en la misma escritura habla de eso sobrenatural, o sea, de aceptación y de ese autocontrol que debemos tener nosotros como hijos de Dios y como herederos del reino. Dos palabras para el poder. En el Nuevo Testamento dan dos palabras griegas diferentes, son traducidas por una sola palabra, poder. Los dos significados se ilustran en este versículo, en Lucas 10:19 dice: aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Dice la palabra griega exousia, significa poder o autoridad delegada. Y la palabra dunamis se refiere al poder inherente. O sea, poder inherente se deriva de la mente y del ego. El poder inherente dunamis se usa en este versículo para describir el poder de Satanás. El poder delegado exousia se usa para describir el poder de Jesús, que fue delegado por Dios. Es este poder delegado por Dios que es mayor que el poder del enemigo. Es esto poder delegado que fue transmitido a los creyentes. Usted no nace con este poder, usted no lo hereda de sus padres, él es delegado a usted por Jesucristo. Entonces, ahora usted debe empezar a entender de que hay un poder dunamis, ¿sí? O sea, es el poder de cambiar su mente, su estado, o sea, porque hay un cambio sobrenatural de la mente. Y ese poder es extraordinario. Pero ahora les voy a poner otro más arribita, que es el exousia, que es el poder o autoridad delegada, que es mayor que el dunamis, porque hay muchos que están en el dunamis todavía y por esa razón es que usted se vuelve egocéntrico, ¿sí? Pero vamos a ir ahora al exousia, o sea, a donde usted tiene una autoridad delegada. ¿Una autoridad delegada de quién? Del Señor Jesucristo, que a su vez le ha delegado a algunos miembros de la iglesia, y que de esa manera ese poder en vez en cuando es delegado a través de esa persona. O sea, no es solamente a través de Cristo, no es, porque muchos en este momento no tienen la autorización, porque todavía no están totalmente santificados, ¿sí? Pero esas autoridades, cuando se necesita y se requiere de su ayuda, estas personas delegan esa autoridad que Cristo les ha entregado a ellos. O sea, decir, no, pero esto ¿cómo así? ¿Cómo es? Pues usted lo va a ver en los versículos, en los hechos y en algunos versículos, donde habla de que encontrar, o sea, el Espíritu Santo les hizo escoger dentro de la comunidad algunos para brindarles, para extender, digámoslo así, la autoridad delegada, que fue cuando buscaron dentro de la iglesia algunos que sirvieran como diaconado, ¿sí? Y estas personas, esos apóstoles, delegaron la autoridad de los que ellos tenían, o sea, pusieron sus manos sobre sus cabezas y orando por ellos les entregaron algo de esa autoridad. Entonces, me hago entender, ¿sí? O sea, es para que usted entienda que en ocasiones usted le delegan autoridad también. O sea, no es solamente desde Cristo, sino también hay personas que le delegan autoridad porque usted todavía anda en el proceso. O sea, anda, a pesar de que ha avanzado, anda usted y todavía le falta más por hacer. ¿Listo? Regálame un poquito. Ojalá calientico. La responsabilidad para el poder.
Entonces, ¿cuál es la responsabilidad por el poder? El poder de Jesús dio a su seguidor que llevaba con él una responsabilidad específica. Sería usado para extender el evangelio a las naciones del mundo, o sea, a cada hombre, mujer, niño del mundo entero. Sí, que es a donde se ha confundido la palabra naciones. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, cuando usted está en este punto, usted es un testigo de lo que pasó con Cristo. O sea, usted ha vivido y ha tenido una cantidad de situaciones donde usted, gracias, donde usted ha salido, o sea, ¿cómo le llama esto? En esa batalla ha salido triunfante, ¿sí? Entonces, cuando usted sale con triunfo, usted puede testificar y ser testigo de que Cristo lo sacó de ese problema, ¿sí? Y usted puede testificar ante muchos de las cosas que Dios hizo por usted. Pero no es volverlo como egocéntricamente, sino lo que usted tiene es que testificar con poder y autoridad. ¿Listo? Este poder es dado con el propósito de extender el evangelio a las naciones del mundo. Jesús dijo una parábola que ilustra esta verdad en Marcos capítulo 13, que les dijo, será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y cada uno su obra, y el portero mandó que velase. O sea, desde cuenta que Cristo partió, pero en este momento ha dejado autoridad para que hagamos cosas extraordinarias. Perdón, estoy tomando un poquito de algo muy calientico. Está caliente. La pregunta, ¿esto pertenece al pasado? ¿Él pertenece al pasado? Algunas personas reivindican que esta grande unción de poder espiritual solo era para la iglesia primitiva. Algunos lo dicen. Ellos dicen que solo era para los discípulos. Ellos reivindican que el día de milagros es pasado, o sea que eso ya no ocurre. Pero consideran esta pregunta, ¿el mundo entero ha sido alcanzado con el evangelio? O sea, la pregunta. Si usted dice en este momento, no, estos los milagros ya pasaron, eso ya es de otro tiempo, era solamente para los discípulos, ellos ya alcanzaron toda la evangelización del mundo. Esa es la pregunta, o sea, ¿usted cree que el día de hoy ya se alcanzó el mundo entero? Porque si no es así, la tarea todavía sigue. La tarea que Jesús dejó a sus seguidores no fue todavía no fue aún terminada. Todavía usted y yo tenemos la responsabilidad de alcanzar el mundo con el Evangelio de Dios. O sea, quiere decir que Jesús no retiraría su autoridad antes de la responsabilidad ser cumplida. O sea, si la responsabilidad todavía sigue, ¿la autoridad dónde va? El poder no está ahí. O sea, todavía hay milagros, todavía hay sanidades, todavía hay de todo. El problema es que muchos de nosotros cauterizamos nuestra mente y la sacamos. ¿Por qué? Porque no la entendíamos. Entonces lo más fácil para el ser humano es lo que no entendemos, démosle de baja, digo yo. O sea, démosle de baja, o sea, si no lo entiendo, pues saquémoslo de la iglesia. Si esa persona está hablando algo diferente, saquémoslo de la iglesia y nos vamos a dar cuenta que a Cristo le pasó lo mismo. O sea, estaba con los de los fariseos, no lo entendieron, matémoslo. ¿Sí? En este entonces no pueden matarlo a uno así a viva voz, pero sí lo pueden sacar a uno de la iglesia y matar el ministerio, ¿no? Entonces, si no somos como bien entregados, nos van a suicidar, digo yo, espiritualmente. Nosotros todavía tenemos la responsabilidad. Cuando leemos la historia de la muerte y resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11,
Cuando Jesús llegó después de que Lázaro ya estaba muerto, Marta lo encontró y le dijo. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mire que Jesús le dijo, tu hermano resucitará, como diciendo, ay, Martica, Dios por Dios. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Mire, lo que pasa en este entonces. Yo sé que eso pasará cuando ya. O sea, muchos años después. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Marta creyó que Jesús podría levantar a Lázaro en el pasado. Si hubiese estado aquí, ella creyó que Jesús podría levantar en el futuro, en el día final. Pero Jesús compartió una verdad muy importante con ella. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, mire lo que dice, yo soy. Está hablando del tiempo presente. Entonces él levantó a Lázaro de los muertos. O sea, en este entonces, en este momento, dígase cuenta que muchos hablan de la venida de Cristo, que cuando venga Cristo, que cuando venga Cristo. Pero él está diciendo, yo soy. O sea, todo el tiempo está hablando del tiempo presente. O sea, no le importa que usted vaya a hacer eso cuando se muera. No, es lo que le importa es que lo haga en este momento. Lo que le importa es que usted deje de pecar, lo que le importa es que usted empiece a evangelizar, lo que le importa es que usted empiece a hacer cosas extraordinarias. No hay ninguna tal cosa como un último día de milagros. O sea, sería espectacular el día que yo me esté muriendo en este mundo, ¿sí? O sea, en esta tierra. Ese día yo ahí, ¿sí? Decirle a alguien sanarlo, me iría contento. O no sé, hacer un milagro como, no sé, traer aceite, harina, no sé, alguna cosa bien extraordinaria. Sería espectacular el último día de los días de uno hacer un milagro y de testificar de que Dios todavía hace milagros, incluso al borde de dejar este mundo para nacer en su reino. No hay ninguna tal cosa como el día futuro de milagros. Sí, o sea, si no lo hizo hoy, quién sabe si mañana lo puede hacer. Hay un dicho por ahí popular, dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y eso es lo que le digo a muchos de que están llamando a muchos a que se conviertan. Dígale esto, no deje para mañana lo que no puedo, porque mañana, quién sabe si usted esté vivo. Es verdad, o sea, yo todos los días los trabajo de tal manera de que el otro día no sé si voy a estar acá con mi familia, no sé si voy a estar con la iglesia, no sé si voy a estar con los que me ven, o sea, por eso lo hago de tal manera que quede implantado y que no se vaya a olvidar después, ¿sí? Porque desafortunadamente puede pasar de que uno no amanezca el otro día, el Señor diga, no, este es tan tremendo que mejor me lo llevo para el reino, ¿sí? O que le hagan a uno el rapto, no sé, alguna cosa rara. En cada época hay poder para operar milagros a satisfacer las necesidades de las personas. Por todos los días y épocas Dios está manifestando su poder. Él dice, yo soy, tiempo presente, o sea, todo el tiempo Él lo está haciendo. ¿Listo? Hasta acá espero que hayan entendido. Ahora vamos a hablar de la vida de la vid, o sea, la vida en Cristo. Dice, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. A mí me encanta una predicación que hizo una pastora, la esposa del pastor John Wilson, donde habla de que Cristo no es hojicultor, ¿sí? Porque es interesante, o sea, cuando ella dijo esta palabra, yo, ¿cómo? Sí, o sea, hojicultor, o sea, él no es hojicultor, porque si la zarza tenía hojas, mas sin embargo la maldice porque no tenía frutos. O sea, él es fruticultor, ¿sí? O sea, él lo que cultiva es frutos. Y eso me pareció interesante porque a veces nosotros nos volvemos hojitas. Hojitas, ramitas ahí llenas de hojitas, pero no son ramitas llenas de fruticos, ¿sí? O sea, hablamos y hablamos y hablamos y no vemos los frutos que les pasa a ellos.
Hablamos y hablamos y no vemos cómo se abre el discipulado y cómo lleva cosas al reino. ¿Sí? Es que es interesante, o sea, a veces nosotros andamos en ese asunto y no andamos en el fruto, sino solo las ramas. El mundo natural, el mundo natural, la vida procede de la vid. La vid envía un flujo de vida a las ramas de una planta para producir ¿qué? El fruto. La rama no lleva fruto de sí propio. Si está separada de la vid principal, deja de llevar fruto y eventualmente morirá. Entonces, si el Señor te aparta, porque eres muy hojicultor y no eres fruticultor, lo más seguro es que tú te vas a secar, ¿sí? Como la zarza. Porque ahí dice la escritura que usted va a tener poco fruto. Entonces se va a secar, ir secando, secando, hasta que el enemigo vuelve y lo agarra y le da duro, digo yo. Entonces eso es lo que le pasa a muchos, que por lo general estamos más pendientes de los demás a ver qué hacen y no nos procuramos nosotros mismos empezar a trabajar en lo propio, ¿sí? Este es el ejemplo de Jesús usó para ilustrar el flujo del poder de Dios en el mundo espiritual. Nosotros somos las ramas que llevan el fruto. Mire, otra vez. No dice lleva las hojas, llevan el fruto. Jesús es la vid, usted no produce el fruto, usted apenas lo lleva. ¿Me hago entender? O sea, usted lleva la palabra, la semilla, usted da fruto. Sí, o sea, ¿cómo lo da? En amor, en paz, tranquilidad, regocijo, bienaventuranza, llenura del Espíritu. O sea, todo lo que pueden ver en usted. Ese es su fruto. Pero a veces usted da un fruto tan malo y tan amargo que usted hace mala cara, jujeta que se le llama, cuando hacen esa cara de bofe. Usted lleva esa cara de todo el tiempo enojado, del estrés, del aburrimiento, en su voz se escucha menos. ¿Cómo está? Ay, vamos. Entonces usted escucha eso, usted dice, y después de eso van y le dicen a uno, ay, hay un Dios que te ama y te quiere. Y no dicen, y con esa voz, ¿sí? ¿Cómo está tu día? Ay, a la lucha. Dice, interesante, es un Dios bien interesante. Ni para eso le da, solo lucha. ¿Sí? O sea, debemos empezar a entender de que si somos del fruto, si somos de ese fruto, debemos empezar a entender de que debemos ser personas que hablamos correctamente. ¿Sí? Los niños. Estos hombres hicieron lo que Dios les había ordenado. Ellos predicaron la palabra, ellos pusieron las manos sobre el enfermo, ellos ordenaron a los demonios para soltar las vidas de los hombres y mujeres, ellos obedecieron y dejaron la resurrección, dejaron los resultados con Dios. Obedezca a Dios y dejen los resultados en sus manos. Difícil, ¿no? Para ustedes. Bueno, digo para nosotros. Bueno. Difícil. A veces nosotros queremos hacerlo todo. Yo hablaba en estos días con unas personas y les decía, decían, yo ya lo quiero todo. ¿Sí? Pero déjele eso a Dios. Mire, Dios es el que hace ese trabajo. O sea, nosotros somos personas que somos seguidores. O sea, Él nos delega qué hacer. Necesitamos dar resultados. Responsabilidad nuestra es ir y llevar la palabra. La responsabilidad nuestra no es convertirlos. ¿Ya? Para eso está el Espíritu Santo y para eso está el Señor Jesucristo que los convence. No es usted el que los convence, entienda eso en su cabeza. No es usted el que los saca de los problemas, es Él el que los pone a prueba. Y ellos son los que, de cierta manera, o aceptan o no aceptan, se meten en sus tonterías o
se meten en la corriente de conocimiento de Dios. Porque por algo la escritura le dice, por falta de conocimiento mi pueblo se ha perdido. O sea, por falta de conocimiento del reino, la gente se pierde, escucha cualquier cosa, habla cualquier cosa, alaba de cualquier manera, porque pues en la actualidad hacen muchas cosas de estas, y siguen a cualquier artista porque simplemente es artista. Pero qué bonito es que usted acepte que Cristo es el que está haciendo esto y lo siga a Él. O sea, el artista mayor que usted debería tener en su corazón es Jesucristo. Usted quiere escuchar a un excelente adorador, es Jesús. O sea, la escritura dice que fue la mayor adoración que tuvo el reino. O sea, quiere decir que quién no es el que debe estarnos enseñando a adorar. Marcos Barrientos, Brunet, Paul Wilbur, New Wayne, Redimidos, Rabito, ¿cuáles son los otros? Red, todos esos grupos, o sea, todo eso, o sea, algunos adoran a Dios y por eso la pusieron así. Hay otros que, pues sin hablar mal, ¿no? Pero pues tienen unas canciones que, ay, de por Dios, uno dice definitivamente. Pero cuando usted tiene el conocimiento del reino, usted escucha, y al escuchar usted sabe que esto no es del reino, o sea, que ahí es solamente cosas del mundo, ¿sí? Que son palabras de este tiempo y que no va a sacar nada para Dios. Dice, cuando los discípulos preguntaron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Miren. O sea, ¿cuál es la obra de Dios? Usted dice, yo soy el obrero y esta es la obra. O sea, todo esto que hacemos es la obra. ¿Cuál es la obra que usted tiene que estar haciendo? Usted crea en Dios. Crea en Cristo. Y dé testimonio de que usted cree en Cristo. Y verá que hay muchos que al ver que usted cree en Cristo van a querer lo mismo. Creer en Él. Pero pues a veces creemos en Cristo y nos acercamos a la persona, no, estoy ahí, vamos ahí, sí, confiando en Dios que nos saque esta situación. La situación está dura y es complicada. Es complicado, esto está complicado todo el tiempo. Pero ¿qué hablamos? O sea, ¿será que eso que usted está diciendo es testimonio de Cristo? Para mí, no está complicado. Para mí es una manifestación tan poderosa de Cristo que a sus hijos no los ha dejado desamparados, ni los dejará desamparados de aquí en adelante. Usted debe entender de que para Dios nada es complicado. Es usted que tiene un complique. Dios ya está solucionando sus problemas hasta económicos. Lo único que Él quiere hacer es que usted tenga fe, que crea en Él y que dé un buen testimonio. Pero usted está con el asunto, ay, eso está complicado, y después quiere usted testificar. Usted quiere testificar que no, Dios es sobrenatural, es sobreprotector, es un Dios espectacular. Yo, mejor dicho, estoy con Él y hasta las curvas, o sea, Pedros. O sea, están siempre con Él, pero cuando en el momento de estar así como flojongos, entonces, ay, yo no lo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú vas a testificar y cómo tú vas a hablar a alguien cuando tú no has ganado la autoridad del reino de bendecir a este pueblo? ¿Listo? Jesús es el que trabaja a través de usted. Él es el que ha delegado la autoridad. Usted no tiene que trabajar en el poder por el emocionalismo. Mire, primer punto, emocionalismo. Usted tiene que implorar hasta quedar desanimado. Es el poder de Dios que trabaja en y a través de usted. O sea, es Él el que trabaja a través de usted, no es usted a través de Él. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? O sea, usted quiere hacer sus cosas, sus buenas... O sea, yo tengo mis argumentos, yo tengo mis trabajos, yo tengo mi palabra, y pues Dios que se sujete. ¿Sí? Pero yo le digo, mire, Dios es el que tiene los argumentos, Él es el que manda, Él es el que trabaja, hace cosas extraordinarias a través de usted, y usted tiene que sujetarse a Él, no Él a usted.
Y es lo que a veces no entendemos. O sea, usted quiere tener millonadas, pero es que Dios no lo mandó a usted a tener millonadas. Dios lo mandó a ustedes a trabajar para Él. O sea, es preferible la riqueza del reino que el dinero que está aquí en el mundo. Porque muchas veces el dinero del mundo viene de una manera fácil. Y me quedó aquí el niño. Ni saludo. Marcos 16:20 dice: y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, la palabra era confirmada a través de ¿qué? De las señales. ¿Cómo usted va a predicar algo si usted... vamos ahí a la topatolondra? O sea, si Dios me respaldó bien y si no, pues ahí vamos. No, hay que... De verdad que la gente debe tener un cambio. La gente debe tener, saber que hay milagros, o sea, que el demonio sale de los cuerpos de ellos y así sucesivamente, o sea, es algo extraordinario. A menudo en el ministerio este modelo se cambia, muchos intentan trabajar para Dios, pero el método que trae el resultado poderoso es el Señor actuando en ellos, no es trabajando para Él, es que Él está actuando, ¿sí? No es trabajar para Él ya está haciendo sus cosas. Yo lo que tengo es que unirme a Él en un solo espíritu, en ese pámpano, o sea, ese pámpano unirse a esa vid. Yo soy el pámpano, Él es la vid, yo me uno, ¿sí? O sea, de alguna manera, ¿cómo se une uno? Les explicaba a algunos la electricidad espiritual, ¿no? O sea, conectarse en el espíritu. Que si el Espíritu Santo es como si fuera el cableado que conecta el celular para que dé corriente, pues a mí el Espíritu Santo es el cableado que se conecta a mí para poder entrar al reino. Está siempre cargado en lo espiritual. Jesús dijo a los discípulos: he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que seáis investidos en el poder de lo alto. Lucas 24:49. Mire, hermanos, para los que son pastores o para los que les dicen ser pastores, mire, espere que le deleguen autoridad, porque muchas veces nosotros nos creemos la salsa, digo yo, el aderezo. Y a veces yo soy pastor, y son creídos. Digo así, qué pena para los que me están escuchando, pero son creídos. Y es necesario dejar de ser creídos y empezar a confiar y entender de que Dios es un Dios sobrenatural y que no es usted. Y no es que usted, yo soy pastor, porque otro me dijo que yo era pastor. No, salga de esto. Entienda de que usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios usted tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Las personas no delegan el poder a otros a menos que ellas tienen una razón para hacer esto. Hay siempre un propósito cuando la autoridad se delega. Usted aprendió en este capítulo que el poder espiritual es delegado por el Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, conforme a esto, yo los bendigo, que tengan una feliz mañana, tarde, noche, y que el Señor Jesucristo sea derramando de su unción. Hoy vamos a orar por ustedes. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, el día de hoy me presento delante de ti, presento a mi familia y presento a todos los pámpanos que el día de hoy escucharon tu palabra. Padre, únelos una vez más a tu vida, a tu presencia y derrama tu espíritu sobre ellos. Poderoso Rey, que las mentes que han sido embotadas, Señor, pensando de que tienen autoridad porque son autoridad, el día de hoy enséñales de que es una autoridad que viene del reino. Enséñales que tú eres esa autoridad que ha delegado día tras día para que nosotros nos movamos en lo sobrenatural. Que no somos nosotros, Señor, sino que eres tú, ese gran portador y bienaventurado, que nos enseña, Señor, a predicar la palabra, nos enseña a hacer sanidades, a hacer milagros, a hacer prodigios, y que eres tú el que nos enseña lo sobrenatural y lo escondido del Espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy el Espíritu Santo nos acompaña, y el día de hoy este Espíritu maravilloso, hermoso, precioso, es el que nos
Guía en este gran camino y en este camino que es directo a tu presencia. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo por cada uno de los hermanos que el día de hoy son pámpanos con frutos, Señor. Son pámpanos que están llenos del fruto del Espíritu, que están llenos del fruto de tu presencia y están llenos del fruto de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias porque somos testimonios, Señor, a través de estos frutos de paz, tranquilidad, amor, regocijo, bienaventuranza, llenura del Espíritu, Señor, templanza y bondad que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy entregamos esto, Señor, a otros para que sean impregnados por este fruto, esta semilla que tú plantas y la abonas y la germinas, Señor, para que nosotros por último hagamos ciega, Señor, de este fruto. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un feliz día.